Buenos días. Vamos entonces a hablar hoy sobre lo que es la anatomía de las extremidades. Em, yo había colocado en el cronograma que íbamos a hablar primero sobre los temas puntuales de miembro superior y luego íbamos a hablar de irrigación y así íbamos a hacer con el miembro inferior. Sin embargo, decidí mientras estaba haciendo las diapositivas mejor ir hablando combinadamente de esos temas puntuales y de la irrigación. Me pareció mejor así. Sin embargo, obviamente, como se va a volver un poco más largo un solo mismo tema, lo voy a hacer eh, cuando llegue el momento. Vamos a hacer la pausa y para las 10 recomenzamos. Les comento también que normalmente este programa a los 40-45 minutos eh, pide reiniciar la sesión, por eso fue que les envié un segundo enlace de cada tema. Em, Otra cosa es que en cuanto a temas puntuales me refiero a que yo no voy a dar toda la anatomía como tal del miembro superior, porque es algo que tarda bastante, por lo menos en mi universidad son 2 meses de ver anatomía de las extremidades, con clases casi todos los días, entonces es bastante complicado, puede darlo en un solo día o hasta dos. Lo que decidí fue dar aquellos temas, aquellos puntos que sé que normalmente cuestan o que siempre los profesores lo piden. Entonces, eso fue lo que decidí tocar. Tocar otros que son interesantes y algunos músculos que cuestan, o sea, algunos compartimientos. Por ejemplo, el antebrazo lo coloqué completo porque siempre le tenemos miedo a ese poco 20 músculos y no nos hallamos cómo aprender y hemos estudiado varias veces y como residente nos sucede, llegamos a ser residente de traumatología, por ejemplo, y todavía nos ha costado aprendernos los músculos. Entonces, es un tema que pensé que sería bueno colocarlo. Ah, disculpen. Entonces, por ejemplo, eso, y bueno, que si algunos espacios, el triángulo de los redondos, como había colocado ahí en el esquema, plexo braquial es algo que siempre es necesario y que también es uno de los temas que cuesta. Entonces, bueno, sin más nada que decir, ajá, al final, es decir, en el chat ustedes pueden ir colocando sus preguntas y yo las contesto al final. O si quieren, me escriben por el celular y yo se las contesto después de cada clase, como ustedes quieran. Pero obviamente sería mejor que em, resolvamos las dudas a través de aquí. Entonces, si ven que saltó algún punto que a ustedes les pareció interesante, que a ustedes les hubiera gustado saber, o sea, salto quiero decir que de repente, bueno, no hablé de tales músculos en el hombro y hubieran querido escucharlo, entonces, bueno, me avisan y, y yo veo si lo puedo incluir en la misma tarde o de alguna manera se lo hago saber a través del celular, pues. Em, en el hombro también vamos a tocar, por cierto, lo que es el manguito rotador, que es una de las enfermedades más comunes en el hombro. Em, Tenemos que entonces en la articulación del hombro, cuando decimos la articulación del hombro, ella contiene 7 articulaciones a la vez, 7 articulaciones. Entonces, como recordemos que al hombro le llamamos también parte de lo que es la cintura escapular, que implica lo que es aquí la clavícula, la escápula y el húmero sobre todo, o sea, lo que es sobre todo la escápula y la clavícula. Y entonces entre todos ellos, articulado con el tórax, van a formar 7 articulaciones. Para aprendérmelas yo siempre lo que hago es que me recuerdo dando la vuelta. Desde aquí, desde el manubrio esternal, dar la vuelta por todo el hombro
hasta la parte posterior. Entonces, la primera, desde el centro aquí, costo external, que es esta que vemos aquí. Recordemos que el manubrio external se articula con la primera costilla y se articula con la clavícula, con el extremo medial de la clavícula. Entonces, primera articulación, costo external. Luego subimos aquí, externo clavicular. Luego seguimos por la clavícula, ya dijimos dos, seguimos por la clavícula y vamos hacia afuera, entonces nos encontramos al final de la clavícula, articulación acromio clavicular, que es esta que está aquí. Este es uno, eh, cuando se rompen los ligamentos, hay luxación, ese es uno de los problemas de los traumatólogos para resolverlo. Luego, entonces bajamos aquí y vendría la glenumeral, pero antes de esta, aquí arriba, está una articulación que llamamos subdeltoidea o también llamada subacromial. De hecho, le coloqué aquí F porque es una de las que llamamos articulaciones falsas. ¿Por qué falsa? Porque recordemos que la articulación, una articulación es una unión de dos huesos que están recubiertos por cartílago y están rodeados de una cápsula articular. Una unión de dos huesos que están recubiertos por cartílago y están cubiertos por una cápsula articular. Eso no se cumple en esta articulación. Si nosotros vemos, cuando el húmero hace la abducción, es decir, la abducción como se le llama incorrectamente, pero es abducción. Cuando él hace la abducción, la cabeza aquí del húmero rota también, no solamente rota aquí en la cavidad glenoidea, sino que rota también debajo del acromio. Eso hace que él se ayude del acromio para hacer la abducción completa. Recuerden que la abducción del hombro es hasta 180 grados, que estoy en posición normal de 0 grados, ¿verdad? Entonces hago aquí 180 y luego hacia arriba, ¿eh? Hacia arriba 180 grados. Entonces, para hacer eso, si ustedes le piden a otra persona que lo haga, se colocan detrás, se van a dar cuenta que la escápula rota, va rotando con el húmero, es decir, al principio no lo hace, hasta los 90 grados casi no lo hace, pero después de los 90 grados, la escápula tiene que rotar para permitir que el húmero llegue hasta arriba. Si la escápula no rota, no puede hacer eso. Por lo tanto, mientras va rotando, entonces la cabeza del húmero va haciendo aquí como una pseudoarticulación para ayudar a esa rotación y a ese movimiento de abducción completa. Tanto la abducción como la flexión, porque si tú llevas el brazo por delante, también el miembro superior por delante también va a llegar a los 180 grados. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos articulación subdeltoidea que bastante trabajo también da patológicamente porque por ese choque de la cabeza humeral con el acromio, resulta que por aquí está pasando el músculo supraespinoso. Después vamos a ver un dibujo mejor donde se aprecia ese paso. Y entonces lo comprime. Y por eso es que el supraespinoso es el músculo que más se lesiona dentro de los músculos del manguito rotador. Entonces, luego bajamos y caemos en la articulación glenohumeral, que es la que se luja, que es la que normalmente se luja o se sale cuando el paciente llega, se me salió el hombro. Entonces, ya nosotros como médicos no podemos decir, se le tuvo una lujación de hombro, no. Tiene que decir de cuál articulación se lujó, porque puede ser la acromioclavicular también, que es una de las que también más se luja. A las otras sí muy poco he visto lujaciones, pero aparte de la glenohumeral, se puede lesionar, se puede lujar la acromioclavicular. Cualquiera otra se puede lujar, pero esas son las que más se llegan a lujar. Luego entonces seguimos hacia atrás. Fijémonos,
repasemos otra vez. Costo external, externo clavicular, acromio clavicular, subdeltoidea, glenumeral. Luego de allí, entonces nos vamos hacia atrás por detrás de la escápula. Nos vamos hacia atrás, perdón. Seguimos entonces lo que es la vuelta, ¿no? Seguimos la vuelta y llegamos por toda la espina de la escápula. Llegamos a la escápula y entonces tenemos la articulación escápulo-torácica, que también se refiere a los movimientos que les acabo de mencionar, que la escápula debe rotar para poder ayudar al húmero en la abducción. Si la escápula no rota, no se puede hacer ese movimiento. Por lo tanto, hay un músculo que se llama serrato mayor porque tiene forma de sierra que se inserta en las costillas y va desde las costillas hasta la escápula y la ayuda a rotar. Por lo tanto, se clasifica también como si fuera una articulación porque la escápula está como adosada al tórax y le ayuda a hacer esa rotación. Entonces, ese adosamiento de la escápula al tórax también se le llama una articulación, pero es falsa, así como la subdeltoidea. Subdeltoidea y escápulo-torácica son articulaciones falsas porque no cumplen lo que les dije al principio, que es la definición de una articulación, que es la unión de dos huesos recubiertos por cartílago, acompañado de una cápsula articular. Y por último, si llegamos atrás, recordemos que aquí comenzamos con una articulación costoesternal en la costilla y la costilla con que se articula por detrás con la vértebra. Entonces esa también me ayuda, la articulación costovertebral. Entonces esas son, perdón, las 7 articulaciones del hombro. Ajá, otra cosa es que al final del día yo voy a pasar todas las láminas. De todas maneras, puede que algunos estén copiando y eso, no hay ningún problema. Cada quien aprende diferente, pero ya saben que al final les voy a pasar las láminas. Entonces, de los músculos que les quería hablar, era el manguito rotador. Recordar que el manguito rotador se llama manguito rotador porque llamamos mango, así como la manga de una camisa, que es algo que rodea, mango. Entonces, el manguito rotador va a rodear lo que es la cabeza del húmero. Y rotador porque son los que ayudan a la rotación del húmero. Entonces, tenemos un músculo que va por delante, un músculo que va por encima y dos músculos que van por detrás que vamos a ver en la siguiente lámina. Vamos a verlo aquí de una vez. Mejor. Aquí estos músculos que van por detrás. Fijémonos. Otra vez, este músculo que va por delante, este músculo que va por encima, que es el que le hablaba, que choca aquí con el acromio cuando el paciente hace flexión y abducción, y otro músculo que va por detrás. Dos músculos más que van por detrás. Fijémonos aquí. Entonces, primero este músculo, el que va por delante, que se llama subescapular. Subescapular, él va insertado desde lo que es la fosa escapular hasta el troquín. El extremo proximal del húmero tiene dos tubérculos, o que llamamos lo que lo llamamos troquín y troquíter. Gracias. Troquín y troquíter. Son como dos tuyuyitos que, de hecho, si nosotros colocamos la mano así en el paciente, en la cabeza del húmero, y rotamos, voy a alejarme un poco aquí. Colocamos la mano en el paciente y entonces hacemos rotación del húmero. Hacemos esto, rotación. Con los dedos puestos aquí, nos vamos a dar cuenta, nos vamos a sentir en los dedos cómo rozan unas protuberancias que son el troquín y el troquíter. El más medial
es troquín, que es este, donde se va a insertar únicamente el subescapular, y el más lateral es el troquíter, donde se van a insertar los otros 3 músculos del manguito rotador. Los otros que vemos aquí, de los que no vamos a hablar, son más fáciles de aprender. Lo que es este que está en el brazo, que es el bíceps braquial, que tiene sus 2 porciones. Vemos aquí porción corta insertada en la apófisis coracoides y porción larga que se inserta en el tubérculo supraglenoideo. Es decir, la glenoides tiene 2 tubérculos igual, 2 tuyuyitos, uno arriba y otro abajo. Tubérculo supraglenoideo y tubérculo infraglenoideo. Y de una vez entonces para que se acuerden, en el tubérculo supraglenoideo se inserta la porción larga del bíceps. En cambio, en el tubérculo infraglenoideo se inserta la porción larga del tríceps. Aquí está. Porción larga del bíceps en el tubérculo supraglenoideo, y esto que ven aquí por detrás, que es este mismo que ven aquí por detrás, es el tríceps, es la porción larga del tríceps que se está insertando en el tuyullito inferior, en el tubérculo infraglenoideo. Y este es el músculo dorsal ancho, que es este que viene aquí. Él viene insertado desde lo que es la cresta ilíaca, las apófisis espinosas lumbares, y se inserta en el fondo de la corredera bicipital, que está aquí. Entonces aquí tenemos los otros músculos del manguito rotador, que es el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Redondo mayor no pertenece al manguito rotador. Entonces, ya hablamos del subescapular, que es este mismo, que está por delante, este que está aquí. El subescapular entonces se inserta desde la fosa subescapular hasta el troquín. Es el único que se inserta en el troquín. Lo demás en el troquíter. Supraespinoso se inserta desde la fosa supraespinosa hasta el troquíter. Como les dije, la fosa supraespinosa, que es esta, porque entonces esta es la escápula y esto es lo que llamamos espina de la escápula, que termina en el acromio, que se articula con la clavícula. Entonces tenemos fosa supraespinosa, fosa infraespinosa. Entonces en la fosa supraespinosa se inserta el supraespinoso, y fíjense que entonces pasa por arriba, perdón, pasa por debajo del acromio, y entonces es uno de los que más se lesiona, sobre todo en las personas, en los trabajadores que hacen actividades en que la mano vaya por encima del hombro. Por ejemplo, un albañil. Está bien, él coloca los bloques abajo, pero cuando ya va colocando los bloques de arriba, entonces debe alzar el brazo sobre la mano, sobre el nivel del hombro, y eso hace que se choque. Y va a llegar un momento que por su actividad laboral va a llegar un momento en que eso se va a lesionar, a pesar de que entre el músculo supraespinoso y el acromio hay lo que llamamos un almohadillado, que eso se llama una bursa, una bolsita pues de agua, bursa en latín, y de ahí es que viene el nombre de bursitis de la patología. Cuando eso se inflama, vamos a decir el primer grado de esa enfermedad que se llama síndrome subacromial. Entonces el primer grado es que ocurra una bursitis, que se inflame, y entonces de allí viene todo. Ese es el músculo supraespinoso y él se encarga, eso sí no les dije, el subescapular, como como está aquí por delante, o aquí lo vemos mejor, si él se contrae, pues, si él se contrae, ¿verdad? Entonces él lleva el troquín hacia la escápula. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el húmero? Va a ser rotación interna del húmero. El subescapular está encargado de la rotación interna. Por eso a esto se le llama manguito rotador. Manguito porque rodean, rotador porque hacen rotar el húmero. El subescapular hace rotación interna. El supraespinoso, que va por aquí arriba, entonces él ayuda a la abducción. Él ayuda a hacer la abducción, sobre todo después de los 90 grados. O sea, entre 60 y 120 grados ayuda el subescapular. Los primeros 45 grados los hace el deltoides.
De 45 a 120 los hace el supraespinoso. Y de 140, de 120 a 180 los vuelve a ayudar lo que es el deltoide. Recordemos que el deltoide está insertado por aquí por afuera y esa inserción la vamos a ver ahorita. Supraespinoso, entonces, fosa supraespinosa al troquíter, y infraespinoso, que es este, entonces fosa va desde la fosa infraespinosa hasta el troquíter. Él entonces se va a encargar de la rotación externa del húmero. Si él se contrae, si ustedes imaginan aquí, él se contrae, entonces va a ser rotación externa, va a ir hacia afuera el húmero. Y este otro musculito aquí, ya me está avisando de los 40 minutos, el otro musculito aquí es el redondo menor que va desde el borde lateral de la escápula hasta el troquíter también, desde el borde lateral de la escápula hasta el troquíter. Aquí de una vez vemos lo que es el intervalo o el triángulo de los rotadores, por donde se forman unos espacios donde van a pasar arterias y nervios. Tenemos aquí el triángulo homotricipital, porque va entre el omóplato o la escápula y el tríceps, el cuadrado húmero-tricipital y el triángulo húmero-tricipital. Sin embargo, hay mejores imágenes más adelante que lo vamos a ver. El otro músculo que lo puse aparte aquí porque él no pertenece al manguito rotador, pero como está aquí abajo, está aquí cerquita, quise hablar de él. Es el redondo mayor y él se inserta igualmente en el borde lateral de la escápula hasta, y se dirige, fíjense, se dirige hacia adelante. Recordemos que la escápula está detrás, ¿no? Y de hecho se inserta un poquito aquí detrás de la escápula, en el borde lateral, pero un poquito aquí en la fosa supraespinosa, pero él se dirige hacia adelante y se inserta en el fondo de la corredera bicipital, en el labio externo de la corredera bicipital. Aquí lo tenemos igual, es este mismo redondo mayor. De hecho, este redondo mayor también nos sirve porque es el límite de que se convierte en una arteria que viene por aquí, que es la arteria axilar, y cuando pasa por el borde inferior del redondo mayor, se convierte en arteria humeral. Entonces aquí tenemos el redondo mayor, no lo vayan a confundir que sea parte del manguito rotador. Aquí tenemos igual las inserciones, inserción proximal, inserción distal de cada uno de estos músculos, su inervación y la acción. Por cierto, obviamente lo que es el infraespinoso y redondo menor, ellos dos hacen lo mismo, hacen rotación externa. Supraespinoso, abducción, y subescapular, rotación interna. Aquí tenemos un paciente que estábamos operando del manguito rotador del músculo supraespinoso. Esta operación se hace el paciente semisentado y este es el hombro, pues. Este es el hombro, esto es ya el brazo, casi es por aquí ya el codo, ya hacia aquí el codo, y entonces aquí vemos el músculo supraespinoso lesionado. Fíjense cómo está blanco, infiltrado por calcio, de hecho eso se veía en rayos X, y aquí está también su lesioncita ya que tenía de tanto choque con el acromio. Ok, entonces aquí tenemos el triángulo de los redondos. En el triángulo de los redondos, lo que vamos a aprendernos sobre todo es cómo se forman los triángulos. Ahora, ¿quién pasa por ahí? Eso yo se los dejo para después. ¿Por qué? Porque después que conocemos todo esto, los nervios, las arterias, entonces yo se los vuelvo a colocar y les digo, bueno, ahora este es fulanito de tal, este es menganito, porque si se los digo de una vez, no se lo van a aprender, entonces no vale la pena. Así me lo hicieron aprender y bueno, yo siempre me negaba a aprendérmelo así, yo decía, no, yo me lo voy a aprender cuando yo sepa quiénes son
esas estructuras que están pasando por ahí. Igual cuando me dieron los agujeros de la base, no me aprendí los agujeros de la base hasta que me dieran la clase de pares craneales, me dieran las arterias y todo. Bueno, ahora sí, me voy a devolver a aprenderme los agujeros de la base del cráneo, pues como al caletre eso se olvida. Y ya bueno, hasta ahora, gracias a Dios, no se me ha olvidado. Entonces, fijémonos aquí. Fijémonos cómo se forma esto. Olvídense de esto que está aquí arriba, olvídense. Céntrense aquí. ¿eh? De hecho, yo siempre hago una figurita que es estos dos dedos aquí y estos dos aquí. Si se fijan, se está formando un triángulo a este nivel. Un triángulo a este nivel. Después aquí, un cuadrado. ¿verdad? Y aquí, un triángulo otra vez. Dos triángulos y un cuadrado. Entonces, estos dos son el húmero sería en este caso el húmero y el tríceps, la porción larga del tríceps. Y estos dos de arriba son los dos redondos, redondo menor que es el superior y redondo mayor que es el inferior. Esto aquí. Un cuadrado aquí, triángulo aquí, triángulo aquí. ¿Qué es esto que está aquí? Los dos redondos, redondo mayor, redondo menor, tríceps y el húmero. Entonces, entre ellos, aquí este cuadrado que es más fácil. Cuadrado húmero tricipital o cuadrado o cuadrilátero de Belpou. Belpou, porque se pronuncia así, se escribe Belpau. Entonces, los límites, facilito, si nos acordamos, hacemos los deditos. Facilito. Borde superior, el límite superior está formado por redondo menor, límite inferior, redondo mayor, límite lateral, húmero, límite medial, el tríceps. Igual, este triángulo aquí, entonces se llama triángulo, este cuadrado se llama húmero tricipital. Húmero tricipital. Este triángulo se llama húmero tricipital. Este es triángulo o algunos libros le llaman hendidura y este cuadrado. Este triángulo húmero tricipital, entonces lateral, el húmero. Medial, el tríceps. Superior, redondo mayor. Y este triángulo tenemos superior, redondo menor, inferior, redondo mayor y lateral, el tríceps. De todas maneras, se los voy a mencionar por si algunos ya conocen estas estructuras, entonces se los vaya aprendiendo. A través del triángulo escápulo tricipital u homotricipital pasa lo que es la arteria circunfleja de la escápula, que es rama de la arteria axilar. Esa la vamos a ver más adelante. A través del cuadrilátero húmero tricipital va pasando el nervio circunflejo, que es rama del tronco posterior del plexo braquial, que lo vamos a ver también más adelante. Arteria circunfleja posterior, rama circunfleja humeral posterior, rama de la arteria axilar. Esta es la más importante que va a irrigar la cabeza del húmero. Cuando hay fracturas a nivel aquí de lo que es el cuello del húmero, ella tiende a lesionarse mucho. Cuando ven fracturas del cuello quirúrgico, pero que se llevan aquí a nivel medial. Y en el triángulo, de hecho, estas dos estructuras son las que inervan e irrigan al deltoide. El deltoide está aquí. El deltoide está aquí y entonces está inervado por el nervio circunflejo o nervio axilar y la arteria circunfleja. Y estas dos estructuras irrigan e inervan al tríceps, que son el nervio radial, rama del tronco posterior del plexo braquial, y la arteria humeral posterior, que es rama de la humeral. Irrigan e inervan al tríceps. Y este nervio aquí es el nervio y la arteria supraescapular, que irrigan e inervan el supraespinoso, infraespinoso, el supraespinoso y el infraespinoso. El nervio supraescapular es rama colateral del plexo braquial y la arteria supraescapular es rama de la arteria subclavia. Entonces, bueno, de hecho aquí tenemos todo lo que les acabo de decir está escrito aquí.
pero como les digo, más adelante, después que veamos esa estructura de dónde salen bien, volvemos a repasar lo que es el intervalo de los rotadores. Entonces vamos a detenernos aquí y entonces le van a dar al siguiente enlace para volver a entrar. Ok, entonces tenemos que el antebrazo está dividido en 3 compartimientos. Tenemos un compartimiento anterior, un compartimiento lateral y un compartimiento posterior. En el compartimiento anterior tenemos 4 planos. 4 planos que normalmente hay libros que lo dividen solamente en 3 planos. Y los últimos 2 los unen en uno solo. Entonces, tenemos el compartimiento anterior, tenemos el primer plano, segundo plano, tercer plano y cuarto plano. Ajá. Entonces, en cada una de estas láminas vamos a ver, van a tener aquí que estamos hablando del compartimiento anterior, de qué plano estamos hablando, su nombre actual, cuando yo me los aprendí fue con nombre viejo, después tuve que aprendérmelo en latín porque así me los hicieron aprender en el posgrado, en latín, y este es su nombre actual, que se parece mucho al latín, por eso es que entonces ahora uso el nombre, en los estudiantes uso el nombre actual, en los libros actuales. Este es su cuadrito que deben tener de cada músculo, con su nombre, su inserción proximal, inserción distal, quién lo inerva, que eso lo resumo al final, porque aprendernos al caletre, este lo inerva este lo inerva aquel, este lo inerva el otro, eso es imposible. Te lo puedes aprender para el examen, pero después se te olvida. Y la acción que hace. Y entonces, bueno, aquí los voy señalando con esta flechita. Entonces ya saben. Vamos a poner esto por aquí. Ok. Entonces, el primer músculo que tenemos es el pronador redondo. Todos estos músculos que vamos a ver, los primeros 5 músculos que vamos a ver hoy, se insertan en lo que se llama el epicóndilo medial. Esto es el epicóndilo lateral y esto es el epicóndilo medial, o lo que llamamos anteriormente la epitróclea y el epicóndilo. Pero ahora, terminología nueva, los anatomistas como que se aburren de que como la anatomía no cambia, entonces se aburren, entonces bueno, vamos a cambiarla para que tengamos más cosas que aprender, ¿será? Entonces, epitróclea o epicóndilo medial y epicóndilo lateral, pero ya yo me acostumbré a epicóndilo medial. Entonces, este es el pronador redondo. Fíjense que él se inserta desde el epicóndilo medial hasta el tercio medio del radio. Desde el epicóndilo lateral hasta el tercio medio del radio. Si se van a ir fijando que estos primeros 4 músculos, en el primer plano hay 4 músculos y ellos forman un abanico. Uno que va para acá, otro que va por aquí por la punta del radio, otro que va por el medio y otro que va más hacia cubital, cuando aquí en antebrazo diga hacia radial o hacia cubital, estoy diciendo hacia medial o hacia lateral, porque antebrazo y mano nos los daba mucho un cirujano de mano, que ellos la terminología que usan del codo hacia abajo, la terminología no usan medial y lateral, sino que usan cubital y radial. En este caso cubital y radial. Entonces, si me escuchan decir así es porque ya en el posgrado quedamos hablando así, cubital y radial. Y anterior y posterior es volar y dorsal. No anterior y posterior, casi no lo usamos en antebrazo y mano, sino volar y dorsal, por si acaso me escuchan esos términos. Entonces, desde el epicóndilo medial hasta el tercio medio del brazo. Y después, como les dije, vamos a ir en abanico, por el medio y otro hacia acá, hacia cubital. Eso es el pronador redondo, pronator teres. Luego viene, después del pronador redondo que se insertaba aquí, entonces vienen ahora estos 3, que como les dije, venían en abanico. Este es el flexor radial del carpo o terminología antigua, ya se me olvidó, palmar anterior, palmar mayor es la cosa, palmar mayor.
De hecho, había una mnemotecnia, creo que era pro, papa, pecuflé. Como que creo que era así. Yo nunca me la aprendí, pero bueno. Esa era la mnemotecnia, pero ahora con esta terminología nueva se perdió. Ajá. Como les decía, todos estos primeros 5 músculos que les voy a hablar se insertan en el epicóndilo medial. Entonces, el flexor carpis radialis se inserta desde el epicóndilo medial hasta la base del segundo metatarsiano. Fijémonos que entonces lo vamos a comparar con que es lo contrario. Este flexor carpis radialis, este es flexor carpis ulnaris, porque te está diciendo flexor radial hacia radial del carpo, y este flexor también radial del carpo, este es flexor también del carpo, pero es cubital. Entonces, como es cubital, se inserta, fíjense, base del segundo metatarsiano, y base del quinto, y este huesito que se llama pisiforme, que es la eminencia que nosotros tenemos aquí. Esta eminencia que tenemos aquí que nos palpamos es el pisiforme, hueso pisiforme. Cuando veamos muñeca y mano, no lo vamos a terminar de aprender. Entonces, flexor radial del carpo desde el epicóndilo medial a la base del segundo metatarsiano. Este musculito que ahora viene, que está en el medio, él no se inserta en ningún hueso, sino que se inserta en la aponeurosis palmar. O sea, la palma de la mano tiene una aponeurosis y se inserta allí. Y de hecho, por eso ese músculo no es muy importante. Y como ven que es finito, él lo usamos a veces como injerto para reforzar ligamentos. A veces cuando se luja el codo y se dañan los ligamentos laterales o los ligamentos mediales, sacamos este músculo, que algunas personas lo tienen y otros no, sacamos este músculo y lo usamos para reforzar aquí. Este músculo se llama entonces el palmaris longus o palmar delgado, y que antes se llamaba palmar corto. Este era el palmar menor. Este era el palmar mayor y este era el palmar menor. Entonces, el palmar largo se inserta del epicóndilo medial hasta la aponeurosis palmar. Para lograr buscarlo, si hacemos así, fíjense, la mano primero. Si ustedes hacen esto y doblan la muñeca, flexionan la muñeca, se van a ver el músculo. Esta eminencia que vemos aquí, en todo el medio, lo vemos, así que ahí casi no se ve. Pasa que como volteo la mano, casi no se ve. Si ustedes la ven de frente, se va a ver el musculito ahí completico. Aquí en este lado de mi brazo sí se ve un poco más. Este músculo que vemos aquí, si doblamos, si unimos pulgar y meñique y doblamos aquí, se va a ver esto que sobresale aquí, ese es el músculo, y por eso ahí lo agarramos y lo desinsertamos. Y por último, de este primer plano es, como les dije, el flexor cubital del carpo o flexor carpis ulnaris. Recuerden que ulnaris también es un término para cubital. El nervio ulnar también se llama cubital, o el hueso ulnar también se llama cúbito. El flexor carpis ulnari, entonces, desde el epicóndilo medial también hasta el pisiforme y la base del quinto. El pisiforme y la base del quinto. Entonces, repasando, los primeros 4 se llaman pronador redondo. Ustedes hacen así. Bueno, eso aquí, mejor, aquí está, ¿ves? Hacen este abanico y así se van aprendiendo. Pronador redondo en el tercio medio del radio, flexor radial del carpo en la base del segundo, palmar largo en la aponeurosis palmar y flexor cubital del carpo en el pisiforme. Desde aquí. Entonces ahora tenemos segundo plano. Ya quitamos lo del primer plano, los 4 primeros.
Entonces viene segundo plano. En el segundo plano y en el último plano, en el segundo plano y en el último plano solamente hay un músculo. Solo hay un músculo, que es, en este caso, en este plano, vamos a ver este músculo que se llama flexor dígitos superficiales, o lo que llamamos normalmente flexor superficial de los dedos. El flexor dígitos superficiales tiene dos inserciones proximales. Se inserta en el epicóndilo medial y en el radio. Pero con que ustedes digan el epicóndilo medial va bien, porque es de los 5 que se insertan en el epicóndilo medial. Epicóndilo medial y el radio, y todas estas fibras se dirigen, todos esos 4 tendones se dirigen hacia cada uno de los dedos largos, ¿sí? Y se insertan en la base del segundo, de la segunda falange, o lo que llamamos también F2, o como es que cuando pequeño me acuerdo que es falange falangina, se llamaba eso, falange, falangina y falangeta, o F2 o falange media, como ustedes lo quieran llamar. Entonces se inserta en la base del segundo, de la segunda falange, ¿no? Desde el epicóndilo medial. A entonces, como este se llama flexor superficial de los dedos, entonces obviamente hay un flexor profundo de los dedos. Flexor profundo de los dedos. Entonces ya caemos en el tercer plano, que es lo que llamamos el plano profundo. El segundo plano fue el plano intermedio. Plano profundo es el tercer plano, que tenemos al flexor profundo de los dedos. Como está más profundo, ya este no se inserta en el epicóndilo medial. Fíjense, ya aquí están todos los que se insertaron en el epicóndilo medial, quedaron allí, y ya ahora el flexor profundo de los dedos se inserta del cúbito hasta los 4 dedos también. Pero él no se va a insertar en la falange media. Fíjense que el de la falange media que está cortado, este es el superficial cortadito aquí, sino que el profundo le pasa por debajo y se inserta en la F3 o la falangeta o la tercera falange. Entonces, desde el cúbito hasta la última falange. Si se fijan entonces que el superficial de los dedos hace esto, se abre y se inserta en la base del segundo. El flexor superficial de los dedos se abre y se inserta en la segunda falange. En cambio, el profundo, como es más profundo, le pasa por debajo y se inserta en la tercera falange. Le pasa por debajo y se inserta en la tercera falange. Entonces, como este se inserta en la segunda falange, entonces él dobla, hace que se flexione la segunda falange sobre la primera. Es decir, que ayuda a hacer esto. Si yo lo voy a examinar, sostengo la primera falange y le digo al paciente que doble el dedo. Y entonces hace esto. Él dobla, el flexor superficial de los dedos dobla esta articulación que llamamos articulación interfalángica proximal. En cambio, este profundo de los dedos, como se inserta en el tercero, en la tercera falange, pasando por debajo, y entonces yo sostengo F2 y le digo al paciente que doble el dedo, y al hacer esto, eso lo hace el flexor profundo de los dedos. Llega un paciente con una herida a nivel de la palma de la mano, a nivel de la muñeca, yo le tengo que mandar a hacer esos 2 movimientos en cada uno de los dedos para poder examinar el flexor profundo y el flexor superficial de los dedos. Y el otro que está en este plano es el flexor pollicis longus o flexor largo del pulgar. Flexor largo del pulgar. Él se inserta en el radio y llega a la F2 del pulgar. Recuerden que la falange solamente tiene F1 y F2. Entonces llega a la F2 del pulgar. Ahora, lo que siempre se nos olvida es dónde se insertan ellos dos, pues. Siempre uno se confunde. Ajá, el flexor profundo de los dedos se inserta en el cúbito o en el radio. Pero entonces lo que tenemos que acordarnos es del otro, porque como el otro se inserta, es el flexor pollicis longus,
que es el flexor del pulgar, entonces obviamente se debe insertar en el radio, porque el pulgar tiene que ver con el radio. Entonces, como el flexor largo del pulgar se inserta en el radio, entonces por ende, el flexor profundo de los dedos se inserta en el cúbito. Así es que no los aprendemos. Este es el músculo S. Un paciente que llegó con una herida a ese nivel, no me acuerdo por qué. Una herida aquí en el carpo. Y era ese porque yo le mandaba a mover el pulgar y se veía cómo se movía. Aquí al final, después hay un video, no sé si se ve. Vamos a ver. No, este sí no se ve. Así que el PowerPoint no está actualizado y entonces a veces se ve, a veces no se ve. Bueno, por lo menos los otros videos sí se vieron. Ajá. Y por último, en el último plano, en el cuarto plano, recuerden que les dije que los dos, que hay libros, sobre todo del que tomé esto, que es el muro, une los dos últimos planos, pero hay otros que sí lo dividen en cuatro planos. Fíjense que, de todas maneras, este último músculo, que es el pronador cuadrado, está más profundo que los músculos que acabamos de ver anteriormente. Fíjense, aquí pasan esto y el pronador cuadrado es más profundo aquí, va debajo de estos dos. Aquí está, pronador cuadrado o pronator quadratum. Entonces él obviamente prona y lleva al radio encima del cúbito. Él se inserta del cúbito al radio, facilito, del cúbito al radio en su tercio distal o en su cuarto distal. Del cúbito al radio, listo. ¿Esto quién sería? Pronador redondo porque va desde el epicóndilo medial hasta la mitad del radio. Cuando ellos dos se contraen, hacen que el radio prone, que el radio se tuerza encima del cúbito. Porque el eje del antebrazo es el cúbito, el radio es el que se mueve encima, fíjense. El radio es el que se movió acostándose encima del cúbito, hecho por el pronador. Y esto es el supinador. Aquí vemos otra vez y vamos a repasar, creo que no dije las funciones. Entonces, aquí tenemos pronador redondo, flexor radial del carpo, flexor, el palmar largo, perdón, y el flexor ulnar del carpo. Flexor radial del carpo y flexor ulnar del carpo, los dos obviamente flexionan la muñeca. Pronador redondo y pronador cuadrado pronan. Palmar largo también ayuda un poco a la flexión del carpo. Flexor superficial y flexor profundo de los dedos, obviamente, flexionan a los dedos, pero como les dije, flexor superficial flexiona la interfalángica proximal. El flexor profundo de los dedos flexiona la interfalángica distal. El flexor largo del pulgar flexiona la única interfalángica que tiene el pulgar, la articulación interfalángica del pulgar. Y bueno, más nada, ahí están. Ya llevamos 8 de los 20 músculos que debemos aprendernos hoy. Aquí tenemos entonces un repasito de las inserciones, sobre todo porque quería hacerles ver los músculos epicondilios mediales o lo que llamamos también músculos epitrocleares. Aquí están. Pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo y el flexor superficial de los dedos. Esos 5. Y bueno, y aquí están los otros, pero no me voy a poner a repasarlo para no perder tanto tiempo. Después entonces vienen aquí los músculos epicondilios. Estos músculos cuando se inflaman, cuando se lesionan y eso, es lo que llaman, que dan el codo del golfista. Codo de golfista es cuando se cansan, vamos a decir, estos músculos, los epicondilios mediales o epitrocleares. En cambio, cuando se cansan los epicondilios laterales, o músculos epicondilios como tal,
eso es el codo de tenista, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Para recordar Terminator 1. Soy un poco fanático de Terminator. Que cuando la veía me gustaba cómo movía los cositos aquí para cuando se lo estaba reparando él mismo para mover los dedos. Estaba reparando ahí como el flexor de los dedos. Flexor superficial y profundo de los dedos. A ver si alcanzamos a terminar aquí los músculos. Entonces, ahora eso fue el compartimiento anterior. Ahora vamos con el compartimiento lateral. Compartimiento lateral tiene solamente 4 músculos. 4 músculos. Que entonces vamos, fíjense aquí, perdón. Aquí. Esto, si se fijan, ¿verdad? Es el cúbito, la mano y el húmero. Es decir, que es un paciente que está puesto así. Está puesto así. Entonces, fijémonos, los 3 músculos que vamos a ver ahorita están insertados cada vez un poco más distal. Es decir, este está aquí casi arriba en el húmero. Bueno, no arriba, sí en el hombro, ¿no? Sino aquí en el tercio distal del húmero, pero en su cresta supracondilia, en la cresta supracondilia, pero hacia lateral. Está insertado él. Después viene un músculo que un poquito más abajo y después viene un músculo que entonces sí se inserta en el epicóndilo lateral. Yo creo que aquí podemos ver que están estas inserciones, ¿ves? Esas inserciones son las que estamos viendo. El primer músculo que vamos a ver se inserta aquí en la cresta supracondilia, después el siguiente un poquito más abajo y después los otros se van a insertar en el epicóndilo lateral. Así que no encontré otro dibujo mejor que me pudiera describir bien esas inserciones. Porque fíjense, este tiene los dibujos de los músculos, pero no se ven bien las inserciones como se ven aquí. Entonces, este músculo que es el brachioradial, radialis o supinador largo, pero después se descubrió que él no supina y entonces se le quitó el nombre y por eso se le llamó brachioradial porque va del brazo al radio. Él va desde la cresta supracondilia y se inserta en la ¿cómo se llama? Apófisis estiloide del radio, apófisis estiloide del radio. De hecho, las fracturas distales de radio se desplazan por culpa de este músculo, que lo jala y entonces se va hacia atrás. Supinador largo, entonces, o brachioradial, se descubrió que no era supinador, sino flexor del brazo, y entonces se dejó como brachioradial. Entonces aquí de una vez es para enseñarle lo que llamamos el canal del pulso, que a mí no me gusta cuando entonces un estudiante lo pongo a buscar el pulso y empieza a buscar por todos lados en la muñeca porque no encuentra el radio, pero no encuentra, perdón, el pulso radial. Entonces lo que tienen que buscar es el canal del pulso. El canal del pulso está delimitado por el brachioradial por fuera, y por dentro está el flexor radial del carpo. Aquí lo vemos otra vez. Fíjense, aquí está arteria radial, brachioradial por fuera y flexor radial del carpo por dentro. Ustedes buscan esos 2 músculos y listo. Ajá, este músculo es se llama brachioradial, pero antes él se llamaba supinador largo, porque se creía que supinaba, pero ya no, él se descubrió que ya no supina, sino que flexiona el brazo. Y entonces le llamaron su nombre de acuerdo a las inserciones. Brachio, de brazo, radial, porque se inserta en la apófisis estiloide del radio, brachioradial. Entonces el canal del pulso está delimitado por fuera por el brachioradial y por dentro por el flexor radial del carpo. Buscamos esos 2 músculos allí en el canal del pulso y ahí está sin pele la arteria radial para hallar el pulso antes que se muera el paciente. Se demoran buscando el pulso y se muere. El siguiente músculo es entonces lo que antes llamábamos
primer radial y segundo radial. Primer radial y después viene el segundo radial. Pero como los anatomistas ya vieron que los estudiantes se aprendían los músculos, entonces dijeron, bueno, vamos a fastidiarlo más, vamos a ponerle el nombre un poquito más largo nada más. Extensor radial largo del carpo. Porque entonces dijeron, bueno, podemos poner como así como flexor radial del carpo, entonces hay extensor radial del carpo, pero entonces se dieron cuenta que el extensor radial del carpo son dos músculos, entonces había que ponerle a uno un nombre y otro, o sea, apellido. Entonces le pusieron a este, que como ven que es más largo porque es desde más lejos, entonces le pusieron a este extensor radial largo del carpo y a este extensor radial corto del carpo. Me parece un trabalengua ya. Extensor radial largo y extensor radial corto del carpo. Entonces el extensor radial largo del carpo se inserta aquí también en la cresta supracondiliar debajo del brachiorradial y se inserta en la segunda, la base del segundo metacarpiano. En la base del segundo metacarpiano. Y el segundo radial, que sería este, que es el extensor radial corto del carpo, se inserta, este es el primer músculo que se inserta en el epicóndilo lateral. Se inserta desde el epicóndilo lateral hasta el tercer metacarpiano. Hasta el tercer metacarpiano. De hecho, aquí están, ¿ves? Primer extensor radial largo del carpo hasta el segundo metacarpiano y extensor radial corto del carpo desde el epicóndilo lateral hasta el tercer metacarpiano. Aquí están. Extensor radial corto del carpo, que es el que más se enferma en la epicondilitis, en el codo de tenista. Y por último, profundo a estos tres, ya después que yo quito estos tres, entonces me consigo un músculo que se llama supinador, que como este se llamaba antes supinador largo, entonces ese se llamaba supinador corto. Pero como se dieron cuenta que este ya no es supinador, entonces a ese ahora sí por lo menos le quitaron el apellido y se llama solamente supinador. El supinador es un músculo interesante porque le rodea aquí al cuello del radio. Él se inserta igual desde el húmero y desde el cúbito hasta el radio y ayude a supinar. Como los pronadores ayudan a pronar a que esto se voltee, ¿verdad? A que el radio se suba encima del cúbito, en cambio entonces el supinador lo derrota, lo lleva hacia allá otra vez a su posición original y junto con el otro músculo supinador, no se les vaya a olvidar, el otro músculo supinador es el bíceps braquial, que se inserta aquí en la eminencia, en la tuberosidad bicipital del radio. Él ayuda también a hacer la supinación. Entonces, los dos músculos pronadores son pronador redondo y pronador cuadrado. Y los dos músculos supinadores son el supinador y el bíceps braquial. El que flexiona como tal el codo es el braquial anterior y el brachiorradial. Los flexores del codo son braquial anterior y brachiorradial. Otra cosa interesante del supinador, ya para terminar esta sesión, es que tiene esta arcada aquí que se llama arcada de Frosch. Es decir, entre este borde superior del supinador y el radio se mete un nervio que es una de las ramas del nervio radial. ¿Se acuerdan que el nervio radial viene por aquí por delante? Él se divide en dos ramas terminales, una que pasa por encima y otra que pasa por debajo. Que se las voy a dar después para no saturarlos ahorita con eso, sino que quiero que se fijen en el supinador. Y el conducto que se llama aquí, se llama arcada de Frosch. Entonces yo creo que aquí quedamos. A la vez le di a fin. Bueno. Ok, es lo que les estaba diciendo. Y entonces el músculo supinador, aquí, el músculo supinador tiene aquí una arcada que se llama arcada de Frosch, por donde va a pasar una de las ramas del radial. Aquí viene. El radial viene aquí, ¿se acuerdan que les estaba diciendo el recorrido del radial que viene a nivel posterior en el, ¿cómo se llama? En el canal de torsión
y al llegar al codo se hace anterior. ¿Se acuerdan que vimos que había una operación que había un lipoma aquí a nivel lateral del codo? Que entonces yo lo retiré y se vio que entre el bíceps y el braquio radial, necesito que pongan en silencio su micrófono, por favor. Entre el bíceps y el braquio radial, que es estaba aquí el nervio radial. El nervio radial, cuando llega al codo, entonces se termina y da sus dos ramas colaterales, sus dos ramas terminales, que son, perdón, una sensitiva y una motora, es decir, una que va para piel netamente y una que va para los músculos. Esta que va para los músculos es la rama motora, se llama interósea posterior y es la que se mete en la arcada de Frosch, que está formada entre el supinador y el radio. Necesitan que pongan en silencio, por favor, el audio. Luego, eso es la rama motora, que después la vamos a ver mejor. Y la rama sensitiva se llama rama cutáneo superficial del radio. Rama cutáneo superficial del radio, que es esta que va aquí y va debajo del braquiorradial, acompañando a la arteria radial que va aquí. Arteria radial y la rama cutánea superficial del nervio radial van juntos debajo del braquiorradial. Y esta rama que ven aquí encima del braquiorradial va para la piel lateral del antebrazo. ¿Quién inerva la piel lateral del antebrazo? Dijimos que era el nervio musculocutáneo, que es este que va aquí. Un músculo cutáneo que va aquí en el brazo como un sándwich entre el braquial anterior y el bíceps braquial. Aquí estos son libros de anatomía de abordajes quirúrgicos, de operaciones. Aquí está otra vez, vemos el radial, que da su rama motora, que se mete en la arcada de Frosch, y rama sensitiva. Esto que estamos levantando aquí es el braquio radial. Rama motora, rama sensitiva que está mostrando, más o menos donde lo entramos, si necesitamos operar aquí la cabeza del radio y el cuello del radio, ahí está la rama motora. Esto que vemos aquí es donde el bíceps integrándose en lo que les di en la tuberosidad del radio. Otra vez la disección un poco más radial, rama motora, rama sensitiva. Supinador, acá de Frosch. Aquí para discar aquí lo que es la cabeza del radio del riel. Aquí otra vez que está mostrando el brazo, el antebrazo, el codo, bíceps, la lateral del codo, miembro de derecho. Entonces esto sería el bíceps y este es el brazo radial que tiene el radial llegando al codo. Entonces el compartimiento, ahora viene el compartimiento posterior. Vimos 8 músculos en el antebrazo, ¿verdad? 4 músculos en el compartimiento lateral y ahora vamos a ver 8 músculos más en el compartimiento posterior. El compartimiento posterior del antebrazo se divide en dos planos, en un plano superficial y un plano profundo. Esos planos, el plano superficial uno tiene 4 músculos. Entonces, nosotros 8 músculos nos vamos a aprender como un abanico. Voy a tener que dejar aquí la cámara. Entonces, nos lo vamos a aprender como un abanico. Entonces, ¿cómo mostrarlo aquí? Entonces, vamos a mostrar aquí. Tenemos aquí. Entonces, vamos a comenzar aquí, a este nivel. De aquí. Aquí vamos a comenzar y vamos a todo el abanico hacia el pulgar. Desde aquí, vamos a comenzar el abanico hacia el pulgar. Fíjense aquí en la lámina. Aquí, el primer músculo que vamos a ver aquí, pero no después de todos estos y vamos a por todos los dedos. Desde aquí, el primer músculo está aquí. El primer músculo, después el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Así vamos a ir hacia esto. Y eso nos vamos a aprender para varias cosas. Primero, para aprender los compartimientos, los músculos del compartimiento posterior. Y también aquí, estos numeritos que ustedes ven aquí. Eso que se llama los compartimientos retináculo extensor. Los compartimientos del retináculo extensor. Cuando vimos en la muñeca, en la parte anterior, está el pierna por donde pasan todos los tendones. Pero ellos juntos, aquí sí van divididos en túneles. Entonces hay un túnel 1, túnel 2, túnel 3, túnel 4, túnel 5, túnel 6. Y debemos ver quién pasa a través de esos túneles. Y bueno, se como ya sabemos, cuando nos vamos a aprender los compartimientos retináculos, se siente, lo decimos al revés y ya no los aprendemos. Okay. Entonces, el primer músculo es este conio, que nos sirve mucho. Él se inserta entonces en el epicóndilo lateral del húmero, pero él se inserta un poco más atrás, es decir, que no es parte del músculo epicóndilo, se inserta un poco más atrás, sino tiene inserción como tal en el epicóndilo. En el epicóndilo son dos, que ya vimos uno, el extensor radial del carpo. Entonces él se inserta ahí hasta el músculo radial, vamos a ver la cabeza del radio. Entonces, como vamos a nombrar todos 8 en abanico, ustedes van a aprender estos 8 seguidos en abanico. Si ustedes llevan 4, si ustedes los están nombrando,
Cuando ustedes lleven 4, ahí se ven plano superficial. Los otros 4 son de plano profundo. Entonces, ¿cómo fue que es entonces el extensor cubital del carpo. Fijemos que a nivel anterior vimos que hay un flexor radial del carpo y un flexor cubital del carpo. Igual por detrás hay extensor cubital del carpo y extensor radial del carpo, que para día hay dos, un extensor radial largo del carpo y un extensor radial corto del carpo. Entonces, el extensor cubital del carpo se inserta en la base del quinto metatarsiano. Recuerdan que el flexor cubital del carpo también se inserta en pisiforme y en la base del quinto. Entonces, este se inserta. Igual, el extensor radial del carpo se inserta en la base del metatarsiano por delante y el extensor radial largo del carpo por atrás se inserta también en la base del segundo metatarsiano. Entonces, este flexor cubital del carpo se inserta del codo hasta la base del quinto metatarsiano. Entonces, fijan, es el segundo músculo, entonces, que se inserta en el epicóndilo. El segundo, el anconio no lo contamos. Como le dijimos, antebrazo, ustedes saben el antebrazo de meñique. Entonces, viene un músculo que se llama extensor de meñique. Todos ellos tienen, todos cuatro dedos, los ayuda a un músculo, o sea, los exhibe un músculo llamado, el músculo se llama extensor común de los dedos. Pero lo que es el meñique y el índice, es decir, los dos extremos, el meñique y el índice, porque más fino de todo es el pulgar, tiene todos los músculos para él solo, él no comparte con nadie. Pero entonces el índice y el meñique en los extensores se copiaron y dijeron, nosotros no tenemos músculo nosotros, no los cifrinitos. Entonces hay un músculo extensor común de los dedos y hay un músculo extensor del meñique y un músculo extensor del índice. Entonces, como decía, venimos en el antebrazo y después vemos aquí al meñique, entonces el extensor del meñique, que se inserta también a la falange distal del meñique. Y en el plano superficial, el extensor común de los dedos, que va también desde el epicóndilo hasta la falange distal de cada uno de los dedos. Eso se llama extensor común de los dedos. Entonces, repasemos dos cosas. Repasemos los músculos del plano superficial del compartimiento posterior. Serían anconio, extensor cubital del carpo, extensor del meñique, y vamos a decir, anconio, entonces, extensor cubital del carpo, extensor del meñique, extensor común del dedo. Estamos en eso no es del plano superficial. Lo otro que queremos repasar es entonces, cuáles son los cuatro músculos epicóndilos. Entonces, son uno del compartimiento lateral, que es el músculo extensor radial corto del carpo, y los otros que son del compartimiento anterior son el extensor carpulnar, el extensor del ulnar del carpo, el extensor del meñique y el extensor común de los dedos. Esos cuatro. Pero el que más enferma como he dicho, en la enfermedad del codo del tenista es el extensor radial corto del carpo. Okay, entonces aquí tenemos el plano superficial, entonces viene el plano profundo. Entonces en el plano profundo, ¿verdad? Tenemos cuatro músculos más. Entonces dimos iban a esos músculos por los dedos. Ahora viene el índice, el índice que tiene sus músculos propios. Ajá, y los otros tres, bueno, los tres se los llevó el pulgar completo, se llevó todo el músculo. Tiene que quitar los tres. Y el extensor del índice, no para el extensor del índice solo, y los otros tres que van para el pulgar. Aquí lo que se llama el martillo. El martillo de porque a veces cuando van en la base, hace una flexión brusca de este músculo y entonces el extensor común de los dedos se despega de la base de F3. Hace una flexión brusca de la falange distal, se despega el extensor común de la base de F3 y el que así. El paciente, tú le dices que extienda los dedos, pero un dedo le queda así. No lo puede extender completo porque se despegó el extensor común de los dedos. Entonces, como le dije, el extensor del índice, de aquí, desde el cúbito a la falange distal del índice, y no le nombro las funciones porque obviamente son extensores de la falange distal. Y además, como los nombres tienen bastante. Y los otros tres del pulgar, que eso siempre son los que aprendes bien esos músculos. ¿Cómo aprender? Entonces, bueno, resulta que, como estamos hablando de extensores, entonces aquí nos vamos a buscar dos extensores. Entonces, como son dos extensores del pulgar, entonces les vamos a dar nombre. Le vamos a dar rápido. El nombre de extensor, entonces queda rápido. Uno es extensor largo y otro es corto. Entonces, como el del pulgar, entonces el primero que nos va a dar es el calejo del pulgar. Entonces, el extensor largo del pulgar, que se llama el polo, viene del cúbito hasta la falange distal del pulgar, la F2 del pulgar. Desde el cúbito hasta la falange del pulgar. Perdón, hasta la falange distal del pulgar. Extensor largo del pulgar. Después, por ende, ¿verdad? El extensor corto del pulgar, que es el índice. Entonces, viene de más corto, del radio, porque es más corto, del radio hasta la F1 del pulgar, la falange F1 del pulgar. Del radio hasta la F1 del pulgar. Y por último, el músculo abductor largo del pulgar. Abductor largo del pulgar. Entonces, abductor largo del pulgar, que se también del corto del pulgar hasta la falange, porque lo que hace es alejar al pulgar. Va a alejar el pulgar de la mano. Y entonces, por ende, se tiene que estar aquí arriba y alejar el pulgar. Y eso se llama abductor largo del pulgar. Entonces, vamos otra vez. ¿Quién será este cuadro que tiene insertado en el quinto metatarsiano? Debe ser el extensor carpulnar, el extensor cubital del extensor del carpo. Entonces, fíjense aquí los profundos. Aquí digo que es extensor índice, después viene extensor largo del pulgar porque venía de extensor largo hasta F2, extensor corto del pulgar porque venimos de radio hasta la F1, y por último, el abductor largo del pulgar, porque el abductor corto es del músculo de MS tenar. El músculo de la MS tenar es lo que están aquí. Eso no lo voy a hablar porque es muy más específico. Entonces, fijémonos, y otro que están aquí que no. Bueno, es un extensor
Los que compartimento lateral. Extensor largo, extensor corto, radial largo. Extensor largo, radial largo y extensor corto, radial largo, que es lo que llamamos y un radial. El radial son los dos músculos de abductor largo y extensor corto y, como habíamos dicho, en el primer metatarsiano y segundo metatarsiano. ¿Ven? Aquí está más o menos cuando hacemos cortes, que son los del compartimento lateral, después radial, radial, y aquí los extensores. Flexores, y obviamente que se fue aquí, que es el pronodor bajo. Aquí cuando estaba aquí, me tenía para aprender músculos, ahorita aquí creo que es músculo coclear, me estaba diciendo, pronodor redondo, flexor cubital del radio, flexor, flexor del carpo, palmar largo, y flexor cubital del carpo, FCU. Lo que son ramas, de la arteria radial cubital, que se ve mejor aquí, o sea, no es el ruido, eso es lo importante, en cuanto a la arteria radial y la cubital. Entonces, ya sabiendo dónde está cada músculo, más o menos podemos escribir dónde va el radio y el cubital. Primero identificar, entonces, obviamente, primero, y el epicóndilo en el medio, ¿ah? Es braquial anterior. Si es braquial anterior, ¿por qué no es ese? Porque visita mucho aquí. Entonces, no debe braquial anterior. Si es braquial anterior, encima el músculo cutáneo. El nervio, la arteria radial, entonces se divide en arteria radial y arteria cubital. La arteria cubital enseguida va a lo que se llama interosia anterior. Entonces, cubital se divide en radial y cubital me da la interosia. Aquí viene el nervio y de aquí viene el cubital, que es el posterior para darnos el repaso y aquí. Enseguida aquí cubital. Entonces, que lo vemos más superficial, lo vemos aquí, el músculo superficial, el flexor del dedo, porque que superficial el se está aquí en el epicóndilo medial, se está medial y en el radio. En cambio, que este sí es el flexor, el flexor común profundo derecho, y este sería el flexor lateral, aquí lateral. Entonces, fíjense, los recorridos. La arteria radial va por debajo del arco radial, que es abajo, la arteria radial va por debajo del arco radial, acompañado del nervio, y las ramas terminales del nervio radial, que es la rama cutáneo superficial, y llega por el canal de pus. El nervio mediano, por el contrario, fíjense, él viene y se hace profundo, pasa, primer plano, de pasa segundo plano, y ahí pasa el segundo plano y entre el tercer plano, es decir, entre el superficial y el profundo de los dedos se queda quieto. Entonces, entre el superficial y el profundo de los dedos y el máximo, pero él también una rama que se llama interosia anterior, que va entre el flexor regular y el profundo de los dedos. Entonces, el mediano va a ser el profundo de los dedos y el anterior está entre el flexor regular y el superficial de los dedos. Si se fijan, este nervio, ustedes dirán, este nervio se llama interosia anterior, pero es rama del vino. ¿Y por qué el interoso superior? Este tema aquí, ¿por qué el interoso superior es rama radial? ¿Qué es eso? Bueno, eso lo digo así, no sé por qué. La rama interoso posterior, el nervio interoso posterior es del radial, que es tipo aquí en la cara de Frosch. Y la rama interoso anterior, el nervio interoso anterior, es radial en el idioma. Entonces, para aprender una vez, ¿quién inerva qué? ¿Quién inerva qué? ¿Quién inerva cada uno de estos nervios? Lo compartimento posterior lo lleva todo el músculo, el compartimento posterior lo inerva es radial. Esto lo lleva todo radial. Bueno, yo creo que eso mejor lo hablamos un poquito más adelante. La nervio mejor. Ahorita vemos la nervio. Como les había dicho, el drenaje venoso superficial. En el ano, la parte anterior está más que todo por las arterias, o sea, está comandada por la arteria. En la parte posterior dorsal está comandada por la vena. Por eso que cuando van a agarrar la vía venosa, no se aquí por porque no se encuentra, no se hace dorsal. Porque en el dorsal ano hay un arco dorsal. Ese arco dorsal tiene dos extremos. Una parte cubital y una parte radial. La parte cubital comienza entonces con lo que se llama la vena basílica. La parte radial es la vena cefálica. Cefálica, recuerden que va por vena y basílica. Entonces hay la basílica y la cefálica. Y por el medio anterior va una vena también mediana. Entonces una mediana con la cefálica y sigue llamándose cefálica. Se une la mediana con la basílica y sigue llamando basílica. Y la basílica que se mete entre el brazo, se mete profunda y la vena lateral. Y la cefálica se mete en el hombro, se hace profunda el hombro y se llama la vena axilar. Aquí otra vez, fíjense el nervio mediano, el nervio radial, después de por el canal de opción, se hace anterior. Aquí fue más o menos que lo vimos cuando le quitamos el hipoquiente, y entonces quedó seguida en sus ramas finales. Acta superficial y la posterior que se pone debajo del músculo supinador. Así, entonces, como les dije, en el brazo, el nervio radial, el nervio interposterior, que es una rama que se metió debajo en la arcada de de vaso, no se preocupen, yo me encargo de todo eso. Que el cubital y el mediano se peleen por el anterior. Por los compartimientos anteriores. Entonces, él inerva el compartimiento del posterior, se encarga de 12 músculos. Se encarga de 12 músculos, se inerva todo un mismo. Ahora vamos con los 8, ¿verdad? Compartimiento anterior 8. A ver que nos inerva. Dime que el músculo que viene aquí, él soltó su rama motor en el vaso. Es decir, que quedó con una rama excesiva. Es decir, que en el antebrazo lo único que hace es inervar la cara lateral del antebrazo. El mediano dijimos que en el brazo no daba nada, quedaba todo en el antebrazo. Imagínate, ¿cómo lo para aprenderme esa broma? Todos los músculos que inervan. Bueno, lo primero que hice fue aprender los músculos del antebrazo. Ok, ya voy bien. Con eso. Aprendí los 8, pues, los 8 complementos anteriores. Ahora, ¿cómo hago para aprender? Bueno, entonces el cubital, él inerva. Como el cubital inerva menos músculos, yo me aprendo a él. Entonces, ¿quién inerva el cubital? Él solamente inerva 3 músculos. 3 músculos. En el brazo. Como aquí. Entonces, inerva los dos que son ulnares, es decir, flexor ulnar del carpo y extensor ulnar del carpo. Flexor ulnar del carpo y extensor ulnar del carpo son inervados por él. Bueno, entonces mentí porque con el extensor ulnar del carpo tiene ese compartimento posterior. No inervado por el radial, sino que se carga el cubital. Entonces, esos dos, flexor del carpo y flexor
y extensor cubital del carpo. ¿A cuál otro músculo? Resulta que el cubital ya va de que nada más inervar 2. De todos los 20, nada más voy a inervar 2. Entonces, él agarró el flexor profundo, agarró el flexor profundo de esos que tendones, ¿verdad? Los tendones, uno que va al índice, uno al meñique y uno a la y uno al meñique. Entonces, dije, yo me voy a agarrar dos tendones de ahí. Los tendones que más cerca mío, yo digo, por el que es grande, también aquí, porque él se encarga de esa inervación. En cambio, la parte del índice y del medio, el tendón del medio, se me inerva el mediano. Eso no se olvida porque cuando el mediano se lesiona, deja lo que se llama la mano de predicador. Es que así, porque como se lesiona el mediano, entonces el índice y el medio tienen extensión y no se puede doblar. En cambio, estos, como el profundo de los dedos, él sigue doblando. En cambio, estos quedan extensión y no se pueden doblar y por eso se llama mano de predicador en paciente con lesión del nervio mediano. Entonces, el resto de los músculos los inerva el mediano. Tú tienes que inervar el cubital, flexor cubital del carpo, extensor cubital del carpo y los tendones anular y meñique del profundo de los dedos. Hay que inervar todo lo demás. Entonces empiezo. Como yo me lo sé, prono redondo, flexor del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo. No, ese no, ahí descarto, es el cubital. Flexor superficial de los dedos, en el flexor profundo de los dedos, solamente tendón del índice y del medio, el flexor largo del pulgar y por último el pronador redondo, perdón, pronador cuadrado. Aquí está más o menos como nos vemos los tendones del extensor común de los dedos y como se ven primer y segundo radial, que son extensor radial corto y radial largo del carpo. Ahí está. Esto es cuando por ejemplo empezaron a robar los cables. Las personas entonces se electrocutaban y hacían un síndrome corneal del antebrazo. El antebrazo se dematiza, que estaba bien el medio, entonces había que comprimir el antebrazo. Este paciente particular, por cierto, no era electricista y se electrocutó después de 35 años trabajando, normalito, electrocutó. Y bueno, hasta perdió la mano, se electrocutó, le comprimimos el antebrazo, decía el palilongo, el palmago, pero no, pues, la vimos. Palmarongo, flexor radial del carpo, porque esta es la mano derecha. Flexor radial del carpo, palmaris longo. Este es el radio. Pero después se fue necrosando. Estábamos ayudando a cerrar eso, porque este otro paciente estaba así cerca y cuando se lanzó, se quedó pegado el pulgar, se quedó donde estaba el pulgar y se desarrolló el pulgar. Y de hecho, lo trajeron a hacer algo. Y se le perdió la exodia, el edema que tenía, el último golpe de la mano, la mano de lo dentado. Se abrió para que ese sí, como es más severo, no soy más. Pero el músculo sería el carpo, palmar largo, y ya esto es lo superficial de los dedos. Y el mediano, palmar largo, flexor dígito superficial, que es el superficial del dedo, flexor radial del carpo y el braquial radial. A mí le comprimimos el 12 más que como volver. El énfasis también que me llevó con lesiones en la muñeca de la doctora, aplicando el conocimiento de anatomía, buscando los tendones para reparar. Y también para mí que aquí mi selección. Entonces, bueno, vamos a terminar con esto. De verdad que ha sido un poco largo. Pero bueno, yo creo que toda esa información le va a servir. La de la tarde, sí, de hecho, como ya estamos rayando en las 12, sí sería bueno que comenzáramos un poquito más tarde, como eso de las 3. De todas maneras, yo les aviso. O sea, lo pongo se los pongo a ustedes, pues. Les digo que es a las 3. Envío su mensaje, pues. Entonces, tenemos los huesos del carpo. Tenemos los huesos del carpo que siempre, bueno, esos son casi que aprendidos al caletre, a decir verdad, casi. Ellos siempre los comenzamos a contar desde radial. Desde radial, entonces tenemos 4, son 8 huesos, perdón. 8 huesos, 8 en la primera fila y 8 en las, 4 en la primera fila y 4 en la segunda fila. En la primera fila, o sea, aprendernos quién se articula con quién, eso no creo que los cirujanos de mano que se lo están aprendiendo ahorita, que mi esposa es cirujano de mano y sí le está pidiendo eso, pero ni siquiera en traumatología te lo exigen. Entonces, por lo menos sí, saberte los nombres, porque entonces tú ves las rayos X, tienes que saber quién se fracturó. El que más se fractura es el primero, el escafoide. Entonces, primero, escafoides o navicular. Aquí está, que es este mismo, navicular, porque parece una lanchita al revés. Entonces, escafoide semilunar. ¿Por qué se llama semilunar? Tendríamos que verlo lateral, por cierto. O sea, eso se me acaba de ocurrir.
pero no tengo una rayos X lateral donde lo pudiéramos ver, que entonces tiene forma de semiluna, una rayos X lateral. Escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, que es el que les dije que era un tuyullito aquí, que se siente aquí. Luego, aquí en la segunda fila, empezando siempre desde radial, trapecio, trapezoide, los dos tienen casi la misma forma, por eso se llaman igual. Trapecio, trapezoide, hueso grande, que es el más grande de todos, lo vemos aquí, grande y ganchoso, porque tiene un ganchito aquí. De hecho, normalmente el flexor cubital del carpo que viene aquí se inserta en el pisiforme, se inserta en el gancho del ganchoso y en la base del quinto metacarpiano. Pero con que ustedes digan que en el pisiforme está bien. Entonces aquí hay mnemotecnias para tanto los huesos del carpo como los del tarso. La del carpo es epipitraga, escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Y la segunda hilera, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Como les dije, todas estas láminas yo se las voy a pasar. Igual aquí vemos, empezando de radial, escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Piramidal y pisiforme siempre se interponen porque el pisiforme no está al lado, él está hacia anterior. Por eso es que lo podemos palpar aquí fácilmente. Perdón. Igual aquí, trapecio, trapezoide, hueso grande, que es todo esto, y ganchoso, con el gancho del ganchoso. Túnel del carpo. Fijémonos entonces, en el túnel del carpo vamos a sacar nosotros mismos, vamos a sacar las paredes del túnel del carpo. El túnel del carpo es un túnel que por donde van a pasar los tendones del antebrazo, pues, los que vienen del antebrazo. Van a pasar, fíjense, van a pasar los 4 superficiales, que son estos aquí, los 4 superficiales, los 4 profundos, que son estos aquí, y el flexor largo del pulgar, porque el flexor radial del carpo, que es el palmar mayor, va inserto en este ligamento, que es el retináculo flexor, entonces no va adentro. ¿Qué nos importa este túnel carpiano? Porque con ellos va el nervio mediano. Entonces, si una persona usa mucho la muñeca, estos tendones trabajan mucho y entonces llega un momento que se llegan a inflamar y entonces comprimen al nervio mediano porque no hayan para dónde agarrar porque todo esto está encerrado. Entonces no hayan para dónde agarrar y comprimen el nervio mediano y entonces cuando le da a la persona el síndrome del túnel carpiano. El otro músculo que no vamos a ver que pasa por aquí es este flexor palmar largo porque él pasa superficial. Recuerden que hicimos la maniobra lo palpamos aquí porque él no va dentro del túnel carpiano. Aquí está, entonces el túnel carpiano. Entonces fijémonos, piso, los huesos del carpo. El techo, este ligamento que se llama ligamento anular del carpo o retináculo flexor. Aquí lo tenemos, ligamento transverso, ligamento, disculpen, ligamento anular no, ligamento transverso del carpo o retináculo flexor. El retináculo flexor entonces está insertado en las paredes laterales y mediales. Esto como es el pulgar, perdón, el pulgar es este, como este es el pulgar, entonces tenemos, ¿quiénes son los dos huesos que están hacia radial? Con los huesos que comienzo las dos filas. El primer hueso de la primera fila es el escafoide, que es el mismo navicular, que parece un barquito. Y el primer hueso de la segunda fila es el trapecio. Bueno. Entonces ellos dos son los huesos donde se va a insertar el ligamento transverso o retináculo flexor y van a formar parte de la pared lateral del túnel carpiano. Entonces, el escafoide, que es el primero de la primera fila, y el primero de la segunda fila, que es el escafoide. Perdón, el escafoide, que es el primero de la primera fila, y el trapecio, que es el primero de la segunda fila. Y del otro lado, entonces, es al contrario, los últimos de la primera y segunda fila. ¿Quién es el último de la primera fila? El pisiforme, el del tuyuyo. ¿Y quién es el último de la segunda fila? El ganchoso. Entonces, él se inserta en el gancho del ganchocho. Del ganchocho, ¿ves?
del ganchoso que está aquí, ¿ves? Entonces por eso, en el piso los huesos del carpo, en lateral los tubérculos del escafoide del trapecio y a nivel medial el pisiforme y el gancho del ganchoso. Aquí está túnel carpiano, trapecio y trapezoide y pisiforme y ganchoso. Y aquí está el ligamento transverso. Ahora resulta que tenemos un ligamento transverso anterior, ¿verdad? Que sostiene aquí, que es el techo del túnel carpiano. Pero resulta que hay un ligamento, que es el ligamento entonces transverso pero posterior o dorsal, que va a sostener a los músculos, este que está aquí, este que está viniendo aquí, que va a sostener a los músculos dorsales. Pero él no se queda ahí. Fíjense, este transverso, el retináculo flexor, él se queda aquí en los flexores, pero el extensor es agalludo y en vez de quedarse allá atrás, se viene para acá para adelante y abraza aquí para ayudar al flexor. El dorsal, el retináculo extensor o retináculo dorsal, se viene de allá atrás y se viene para ayudar aquí adelante. Entonces, aquí abraza a estos dos señores que vienen aquí y les pasa por encima. Él viene y les pasa por encima, ¿no? Y los arropa. Entonces, estos dos que van aquí son el nervio y la arteria cubital, que pasan a través de lo que llamamos el canal de Guyon. El canal de Guyon. Entonces, cuando ellos lo abran, entonces nos van a preguntar cuáles son los límites del conducto o del canal de Guyon. Entonces, imaginemos que somos nosotros los que estamos acostaditos allí con ellos. Entonces, ¿qué tenemos en el piso? El retináculo flexor. ¿Qué tenemos en el techo? Esto que nos está arropando. El retináculo extensor. ¿Y qué tenemos hacia medial? Tenemos el pisiforme y el gancho del ganchoso, igual que en el túnel carpiano. Entonces, túnel carpiano es esto y este es el canal de Guyon. Ahora, esto nada más, o sea, nada más tiene piso, techo y pared medial. La pared lateral no hay porque es que él termina así. Techo, retináculo extensor, piso, retináculo flexor y aquí pisiforme y gancho de ganchoso. Y ellos se unen así. O sea, como a este nivel, cuando viene el retináculo extensor, a este nivel se unen. Y entonces queda como un triangulito, por eso nada más tiene 3 límites. Lo otro es el retináculo extensor, que es este, el que estábamos viendo, que se va para adelante, es este que sostiene a estos musculitos aquí. ¿Se acuerdan que nos los habíamos aprendido? Que veníamos en abanico de allá para acá, ¿verdad? Vamos a repasarlo. Extensor ulnar del carpo, después venía extensor del meñique, después extensor común de los dedos, después extensor del índice, que ya sería compartimiento profundo, plano profundo, extensor común del índice, extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y abductor del pulgar. Bueno, en ese orden van a venir los retináculos, los compartimientos del retináculo extensor. Fíjense, primer compartimiento es este, el abductor largo y el extensor corto. Primer compartimiento, extensor largo y extensor corto, perdón, y abductor largo. Ese compartimiento se libera mucho. Hay una enfermedad, sobre todo los que van a ser Dios mediante fisioterapeutas, los cirujanos de mano operan una enfermedad que se llama enfermedad de Decker-Vein. La enfermedad de Decker-Vein es que estos dos músculos del primer compartimiento se inflaman, se comprimen allí, el paciente le da un dolor fuerte y el cirujano de mano lo que hace nada más liberar este estuchecito ahí, el primer estuche extensor, lo llaman ellos. Primer estuche extensor y libera el abductor largo y el extensor corto. Segundo estuche son estos dos que vienen aquí. Estos dos que vienen aquí, que se insertan en
la base del primer metacarpiano y del segundo metacarpiano y del tercer metacarpiano. ¿Quiénes son? Los primer y segundo radial. ¿Que cómo se llaman? Extensor radial largo del carpo y extensor radial corto del carpo. Ellos son los únicos que se meten en este abanico, porque recuerden que el abanico es nada más de los puros extensores, pero estos del segundo compartimiento son del compartimiento lateral del antebrazo. Y se meten ahí. Entonces luego después seguimos con los compartimientos que no sabemos. Tercer compartimiento, porque vamos hacia atrás, extensor largo del carpo. Perdón, extensor largo del pulgar. Después, cuarto compartimiento, aquí, extensor común, extensor del índice, que era el primero del último plano, del plano profundo, extensor del índice y extensor común de los dedos. Después viene, en el quinto compartimiento, extensor del meñique, y en el solito. Y en el sexto compartimiento, el extensor ulnar del carpo. Extensor ulnar del carpo. Aquí los vemos otra vez. Primer compartimiento, extensor corto del pulgar y abductor largo. Después aquí en el segundo compartimiento, primer y segundo radial. Tercer compartimiento, extensor largo del pulgar. Cuarto compartimiento, extensor del índice y común de los dedos. Quinto compartimiento, el del meñique. Y el sexto, extensor cubital del carpo, ulnar del carpo. Aquí está una fracturita del escafoide. Si nosotros comprimimos lo que es la tabaquera anatómica, palpamos la tabaquera anatómica, el paciente le va a dar dolor. ¿Cómo está delimitada la tabaquera anatómica? Por lo que son los músculos, el extensor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar y extensor largo del pulgar. Si nosotros hacemos esto, ¿no? Aquí mejor, aquí sí se ve mejor. Si nosotros hacemos esto, aquí está la tabaquera anatómica. Este músculo que vemos aquí, extensor largo del pulgar, y que vemos más hacia radial, extensor corto del pulgar. Extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar. Entre ellos dos está la tabaquera anatómica y en el fondo se palpa suavemente. Si ustedes palpan suavemente, se van a sentir la arteria radial. Este es una descompresión del túnel carpiano, pero exagerada. Y aquí está un videíto de lo que es el túnel carpiano, de la enfermedad del túnel carpiano. Creo que sí se ve. Pero eso es como que se va a ver borroso. Bueno, ahí está diciendo que están los flexores con el nervio mediano. Como que no. Bueno, ahí están todos los flexores con el mediano y entonces cuando se inflaman, lo comprimen. Ahí lo están comprimiendo. Y entonces el paciente por eso va a sentir hormigueo en las manos. Enfermedad de Kerbein, como les dije, se libera el primer estuche extensor, que está el extensor corto del pulgar y el abductor largo. Ahí están. Dedo en gatillo, se libera el túnel de los dedos, del flexor de los dedos. Ese sería el flexor superficial y el flexor profundo que pasan por ahí.
Ujú. Y en la mano, bueno, ya tenemos aquí lo que son los metacarpianos, primera falange, segunda falange y tercera falange. Igual las articulaciones, que serían la metacarpofalángica, y esta es la interfalángica proximal y la interfalángica distal. Aquí tenemos el túnel que estábamos liberando. A través de este túnel, pasa el flexor superficial y el flexor profundo de los dedos. Esto es lo que se libera en el dedo en gatillo. Se libera este túnelcito para que no se tranque porque esto se inflamó. Y entonces aquí lo que quería dejarles, que se acuerdan que habíamos quedado en el antebrazo que venía la arteria cubital y la arteria radial. La arteria cubital y la arteria radial cuando vienen, ¿verdad? Vienen, aquí está el radio, aquí está el cúbito. Cuando vienen, entonces dan dos ramas, cada una. Cubital da una rama superficial y una rama profunda. Y este da una rama, la arteria radial da una rama superficial y una profunda. Pero resulta que la arteria cubital se va a encargar más que todo del arco superficial. En cambio, el radial se va a encargar del arco profundo. La arteria superficial, el cubital de la arteria del arco superficial y, el radial del arco profundo. Por lo tanto, entonces, la arteria cubital se va a seguir llamando cubital en el arco superficial porque ella lo va a comandar. Y la arteria radial se va a seguir llamando arteria radial en el arco profundo. Entonces, el arco superficial se va a formar por la arteria cubital con la rama palmar superficial de la arteria radial. Arteria cubital con la rama palmar superficial de la arteria radial. En cambio, ¿ves? Por eso es que lo estoy poniendo aquí, ¿ves? Arco superficial, arteria cubital con la rama superficial de la arteria radial. En cambio, el profundo es al contrario. La arteria radial se va a seguir llamando radial y se va a unir con la rama profunda de la arteria cubital, con la rama profunda de la arteria cubital. Entonces, así se forma el arco superficial y el arco profundo. De los arcos salen las arterias interdigitales. Las arterias interdigitales que después se van a dividir cada una en las arterias digitales colaterales. Entonces, por ejemplo, de aquí de esta interdigital se va a dividir hacia acá, colateral lateral del dedo medio y colateral medial del dedo índice. Y así va. Entonces, cada dedo tiene dos colaterales que van hacia los lados, pero no tanto hacia los lados, sino más anterior y lateral. Que eso cada vez cuando hay amputaciones de los dedos y eso, siempre hay que buscarlo, tanto arteria como el nervio. Y fíjense que esto va colateral, pero como el pulgar él no ve de frente, si ustedes ponen el pulgar no ve de frente como estos dedos que ven hacia adelante, el pulgar ve 45 lados, 45 de ángulo, 45 grados rotado. Entonces la arteria le pasa por el frente y esa es la razón por la que no se puede tomar pulso con el dedo pulgar, porque tiene una arteria que le pasa de frente, entonces tú puedes confundir tu pulso con el pulso de otra persona, con el pulso de la otra persona que le estás tomando el pulso. Pero no digan que es que el pulgar tiene pulso propio. No, es que él tiene pulso propio, ¿no? Y los otros dedos, no le llega sangre. No, por eso no se dice así. La razón por la que no se toma pulso con el pulgar es porque la arteria no le pasa por un lado, sino que le pasa de frente. Entonces tú lo puedes comprimir y confundir el pulso tuyo con el pulso de la otra persona. Aquí está. Igual, el arco superficial formado por más que todo la arteria cubital y el arco profundo que va aquí, que está formado más que todo por el arco, la arteria radial. Otra cosa destacable, sobre todo del arco superficial, es que está al nivel de que cuando tú haces abducción del pulgar, a ese nivel es que exactamente termina el arco superficial.
Aquí está igual, en una disección. Aquí está en una arteriografía, arteria cubital, arteria radial. Y tenemos también un arco dorsal del carpo que es mucho menos importante, que se forma también, eso sí, normalito igual con la arteria de cubital y la arteria radial que dan sus ramas carpianas dorsales. Pulso, buscar los pulsos en el brazo, en el codo, el arteria humeral. Les enseñé también en el radio el canal del pulso. Y en el cubital lo vamos a buscar. Buscamos el pisiforme y un poquito hacia medial. En el pisiforme buscamos el pisiforme y un poquito hacia medial. Ahí sentimos el tendón del flexor cubital del carpo y ahí lo vamos a palpar. Pero un poco difícil porque la arteria se va por debajo del tendón. En la circulación venosa, ya eso se los dije también. En el dorso de la mano se forma un arco que la parte medial va a formar la vena basílica y la parte lateral la va a formar la vena cefálica. Que cuando llegan aquí arriba, la cefálica sigue y drena en la vena axilar y la basílica se mete aquí en el brazo y drena en la arteria, en la vena humeral. Aquí está. Aquí está el arco otra vez. Y bueno, aquí están los nervios. Otra vez, lo que quería mostrar era, aquí está el antebrazo. Bueno, esto es cuando el nervio radial inerva es la piel del dorso de la mano. En cambio, de la parte anterior se encarga el mediano. Y el cubital se encarga del dorso, de la parte cubital del dorso y la parte volar o anterior del dorso. Ya se lo voy a mostrar mejor aquí. Aquí está. Esto es pregunta de examen. Zonas autónomas de la mano. ¿Quién inerva la mano? Inervan 3 nervios específicos. Mediano, cubital y radial. ¿Cómo se distribuyen ellos? Bueno, fíjense que hay una línea aquí que marca el anular. El anular de aquí para acá, de la mitad lateral, del anular hasta el pulgar, en la parte anterior lo inerva el mediano. En cambio, en la parte dorsal lo inerva el radial. O sea, esto, ¿cómo decir? Esto que ustedes ven aquí en la parte anterior, en la parte posterior es igualito. Así que no sé por qué este dibujo lo ponen así, pero eso es así igualito. Entonces, todo esto, como lo ven ustedes anterior, es del mediano, lo inerva el mediano. En la parte dorsal lo inerva el radial, que es este morado. Y el cubital se encarga del resto, de la parte medial del anular y todo el meñique, tanto por delante como por detrás, que esto es el cubital también. Y bueno, listo.